Hola mis amados hermanos, nuevamente mi saludo fraternal llegue a todos, a todo el pueblo del Señor, de toda la tierra, a todos los santos de Dios. Llegue mi saludo en este primer día de la semana. Como siempre, amado, pues estamos cada primer día de la semana subiendo un video de unos estudios interesantes acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amados, y también el libro de Apocalipsis y la relación que tiene entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y este libro profético del Apocalipsis, amado. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y la manifestación a sus siervos de las cosas que deben suceder pronto. Estas dos cosas están sincronizadas, amados, y nosotros por el Espíritu Santo, amados, podemos entender esto, amado, porque el Espíritu de verdad nos ha revelado toda la verdad. Y usted está siguiendo estos videos, pues usted está viendo lo que yo veo también, por revelación del Espíritu de verdad. Y sin más preámbulo, vamos a ver que el Espíritu de verdad nos tiene para hoy, amados. Y ya ves, como le dije, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero también es la manifestación de Jesucristo a su siervo y la manifestación de las cosas que deben suceder pronto. Y aquí hemos encontrado, amados, maravillas de Dios en este libro de Apocalipsis, a pesar que es un libro que quizás muchos tengan miedo leerlo y entenderlo, ¿no? Pero yo le digo que este libro tiene mucha revelación acerca del futuro de los hombres. Y aquí, pues, en el estudio de hoy, que sería en el capítulo 6, versículos 15, 16 y 17, que encontramos acá, amados. Pues Apocalipsis 6, alabado sea el Señor. Mira esto, también aquí podemos decir que es capítulo 6, fíjate, 6, y también la sexta trompeta, el sexto sello que estamos estudiando de este libro, donde hay 7 sellos. Y ya no quiero volver a decir que estos son 7 tiempos que Dios tiene para el hombre, 7 tiempos. El hombre que es una bestia antes de ser un hombre espiritual. Nosotros somos bestias, tenemos cuerpo de animal, y después, bueno, pues cuando por la gracia de Dios somos transformados a cuerpo espiritual, pues hay 7 tiempos. 7 tiempos para Dios procesar a todos los hombres y llevarlos al plan, el propósito que Él tiene con toda la humanidad, con toda su creación, amados. Y aquí hoy en Apocalipsis 6:15 dice las Escrituras, ya estamos terminando este capítulo 6 y hemos visto todas las cosas que suceden aquí cuando se abren estos sellos. Ya lo hemos visto, usted puede ver los videos anteriores, y ahora aquí en el 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados, después que hemos estudiado estos versos del capítulo 6 anteriores, estamos viendo todas las cosas. Primero los 4 caballos apocalípticos que aquí describe en este libro Juan, nuestro hermano Juan, apóstol de Jesucristo, está describiendo muchas cosas que ya están sucediendo. Y ahora aquí, al finalizar este capítulo, está describiendo Juan como que estas cosas que están sucediendo es la ira de Dios, amado.
En Mateo 24 también estamos viendo los 4 caballos que son engaño, guerra, peste, pandemias, muerte, todas esas cosas están en Mateo 24. Y Jesús dijo que eso serían principios de dolor. Y nosotros entendemos que eso es una tribulación antes de la gran tribulación. Porque todavía estamos en ese tiempo de tribulación, aún en esos días de tribulación, y que todavía no ha llegado la gran tribulación, amado. Eso lo entendemos todo, y cualquier teólogo que está estudiando las escrituras, escudriñando, pues puede entender esto, que no estamos en la gran tribulación, pero estaremos en la ira de Dios, ya. Sí, amado, estamos en la ira, porque aún Pablo, en el tiempo de Pablo, dice, porque la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Entonces ya la ira, estaba describiendo Pablo en el libro de Romanos, que ya la ira se estaba revelando, la ira de Dios desde los cielos, contra toda injusticia de los hombres, impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, quiere decir por causa del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, por todas las cosas que han negado a Dios, le han dado la gloria a las criaturas, como dice también en ese capítulo, ¿no? Dios los ha entregado a toda esa corrupción que hay en el mundo, dice, de hombre con hombre y mujer con mujer. Bueno, entonces negaron el afecto natural, ¿no? Todas esas cosas que describe, usted lo puede leer en Romanos capítulo 1, ahí está. Usted puede leerla ahí, la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda injusticia, porque cambiaron la gloria de Dios por dar culto a las criaturas antes que Dios, a la creación, a los hombres dan culto antes que a Dios, le han quitado la gloria a Dios. Entonces la ira de Dios, amado, se está manifestando en toda la tierra por esta causa, amado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando la ira de Dios está en la tierra, cuando se está manifestando de los cielos, entonces estas cosas se están sucediendo, que ya las hemos leído en el contexto a este texto. Guerra, terremoto, peste, pandemia, muerte, todas las cosas que están sucediendo. Entonces eso es debido a ¿qué? Entonces a la ira de Dios. Es la ira de Dios, amado. Es el juicio de Dios. El juicio de Dios por causa del pecado. Porque el fin de la paga del pecado es muerte. Entonces la ira de Dios, ¿qué hace la ira de Dios? Envía la muerte a los seres humanos. ¿Entiendes? Porque la paga del pecado, esa es la justicia de Dios, amado. Y el Hijo de Dios vino a morir, porque es la paga de nuestro pecado. Él se la llevó a Él. Él se llevó esa paga del pecado, la llevó Él. Entonces, ahora, alabado sea el Señor, la ira de Dios cayó sobre el Hijo. ¿Me entiendes? Pagando Él como si fuera pecador. ¿Me entiendes? Ahora estamos viendo toda la ira de Dios también sobre los hombres, los hijos de los hombres, amén, que son pecadores, que no quieren arrepentirse, que endurecen el corazón. Entonces, por eso es que la ira de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quiere decir contra los pecadores, los hombres pecadores que no se quieren arrepentir, que le quitan la gloria a Dios, se envanecen en sus razonamientos, como lo dice aquí en Romanos 1, usted lo puede leer ahí, se envanecen habiendo conocido a Dios, siendo profetas, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces esa es la ira de Dios contra los hombres en este tiempo ya. Y esto es lo que te quiero decir, porque eso que siempre te he dicho, que el libro de Apocalipsis se está cumpliendo ya. ¿No es? Hay gente que creen que estas cosas están por suceder. Sí, están por suceder, pero en una mayor gravedad. Claro, una gran tribulación. Pero hermano, yo te quiero decir, me estás escuchando, que la Biblia, la palabra de Dios revela que ya la ira de Dios se está revelando de los cielos contra toda injusticia de los hombres. Entonces el día de Dios, amado, no es como dijo Pedro, es que para el Señor un día son 1000 y 1000 es un día. Lo reveló. Ustedes ignoran. No debemos ignorar que ya estamos en el día del Señor. Ahora, lo que el día del Señor, el Señor tiene
ira a menos gravedad y ira a mayor gravedad, ¿ve? En la gran ira de Dios, y tenemos también la ira, ¿ve? Del gran día de Dios. El día de Dios es grande, no es de 24 horas como los días de los hombres, ¿ve? El gran día el día de Dios, el gran día de su ira, ¿ve? Y yo creo, amado, que la ira de Dios, primicias de la ira de Dios es Jesucristo. Cayó sobre él la ira de Dios, eso lo dice la Escritura, y nosotros tenemos que entenderlo así. Lo que cayó primero sobre él, como un pecador, cayó sobre él, no haber cometido pecado, pero cayó sobre él. Y ahora, alabado sea el Señor tiene guardada al día de la ira las desobediencias de los hombres, que no aceptan la verdad, sino que cambian la mentira por la verdad. Pues Dios tiene reservado para ellos también ira, para el día de la ira, ¿entiendes? Y ahora ya se está cumpliendo esa ira sobre la desobediencia de los hombres, y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué nos quiere decir aquí el Espíritu de verdad, amado? Se escondieron en las cuevas. Amado, esto es simbólico. Hay gente que cree literalmente esto va a suceder así, la gente se va a esconder en las cuevas y, ¿entiendes? Amado, esto significa las casas. Tu cueva es tu casa. ¿Y qué ha estado sucediendo? Mira, tenemos recientemente una pandemia. Todo el mundo se escondió en las cuevas. Todo el mundo se escondió en las casas. Esto es lo que quiere decir. Cuando la ira de Dios se está moviendo, la gente huye, se esconden. ¿Y dónde está tu refugio? Tu casa. Tu casa tú la tienes como tu refugio, esconderte de la ira de Dios. Y hay una pandemia en el mundo. ¿Y qué tú hiciste? Te escondiste en tu casa. Te escondiste en tu casa. Esto es lo que significa. Y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas. Decían a los montes y a las peñas. ¿Qué significa decían a los montes? Está hablándole a alguien. Los montes, las peñas, amado, son los hombres de Dios. Las peñas son las rocas, amado, de Dios, que claman a ellos, escóndenos de la ira de Dios. Y cuánta gente corrieron clamando a Dios, a los hombres que decían que son hombres de Dios, hombres que son rocas, que tienen fe. Y esto está sucediendo. Y decían a los montes, escóndenos, buscando refugio en los cristianos verdaderos. Escóndenos porque caer sobre nosotros es escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esconderse de Dios, porque ellos saben y entienden que están desobedeciendo a Dios y que esto es ira de Dios. Y a escondernos, pero no se arrepienten. El hombre está viendo la ira de Dios. Está viendo que esto, y por todas partes se está dando la voz que esto es ira de Dios. Pero no te arrepientes. Vamos a escondernos. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ponernos una vacuna. Vamos a ver de qué forma nos cuidamos, nos protegemos de la ira de Dios. Esto es lo que está haciendo. Decir a los montes y a las peñas. Los montes son los lugares altos, amado. Aquellos que están en lugares altos. Aquellos que... Los montes significan en la Biblia líderes. Y las peñas son rocas. La roca, acuérdate que está el monte Oré, está la peña. Jesucristo es la peña que sale de agua de la peña, ¿ves? Es la roca, que sale agua de la roca, ¿entiendes? Y esto es esto estamos descifrando esto, amado. Estos símbolos que están acá, para que usted no crea que esto es literal. Se escondieron en las cuevas. No, ahora en la ira de Dios, en el fin de los tiempos apocalípticos, pues los hombres van a correr a las cuevas. Así literalmente, a las cuevas que hay, que existen cuevas. Pero no, amado, está refiriéndose a las casas, a tu refugio y todo, cuando en la ira de Dios.
Y aquí se demostró, se manifestó que todo el mundo corrió a las casas a esconderse de la ira de Dios, a esconderse de la pandemia, a esconderse de Mateo 24 y habrá pestes. Ve, esa es la ira de Dios, amado. Que nadie te engañe, esa es la ira de Dios. ¿Entiendes? La ira de Dios que se ha derramado de los cielos. Y todo el mundo, todos estamos, reyes, grandes, todo el mundo no corrió a las casas, todo el mundo se escondió. Oh, hay que esconderse de esta pandemia. La pandemia, la ira de Dios, la peste, que dice, es necesario que esto suceda, de guerra, de peste, de hambre. Todo el mundo va a refugiarse a su casa, corriendo para su casa. Esto es lo que significa esto, amado. Se escondieron en las cuevas. Ay, este es el refugio para escondernos de la ira de Dios. A los montes, a aquellos pastores, escóndenos de la ira de Dios, porque Dios está irado, el Cordero de Dios está irado, escóndenos. ¿Por qué el Cordero de Dios está irado contigo? ¿Por qué se ira contigo? Porque estás en desobediencia, porque estás dándole la gloria a las criaturas antes que a Dios, porque estás haciendo injusticias en la tierra. Y la ira de Dios sobre toda impiedad, ¿ve? Sobre los impíos. Tú eres un impío, tú estás en rebeldía con Dios, eres un impío, estás puesto para ira, amado. Acuérdate que Pablo dijo, pero nosotros no estamos puestos para ira. Aquellos que están en obediencia, aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos no están puestos para ira. Pero aquí hay muchos puestos para ira, amado. Aquellos que se ensobrecen contra Dios, aquellos que son rebeldes, aquellos que endurecen el corazón, están puestos para ira, amado. Aquellos que aún viendo la ira de Dios, que ya se está derramando del cielo, amado, no se arrepienten. Acuérdate de Apocalipsis, dice, y ni aún los hombres se arrepintieron, ni aún con todas esas plagas que tantos murieron, ni aún así los hombres se arrepintieron. ¿Entiendes? Pero, amado, el Espíritu Santo te está hablando, amado. Te está hablando en esta hora, el Espíritu de verdad. No endurezcas el corazón, amado. Ya está la ira de Dios. Pero la ira de Dios más fuerte, como te estoy diciendo, será en la gran tribulación. Ahora hay ira de Dios. Hay ira de Dios. Ya estás viendo la ira de Dios. Ya estás viendo lo que está pasando. Si tú estás viendo guerra, hambre, peste, si tú estás viendo esto que hemos estudiado, los caballos apocalípticos, de los sellos, eso es ira. Aquí termina escribiendo aquí todos los reyes en estas cosas que están pasando. Guerra, peste, estás viendo todo eso. Tú eres de los que te escondes y dices, escondernos de la ira de Dios. Y sí, está bien. Tú le dices eso a los montes, a las peñas, escóndenos. Y los montes que son de Dios, las peñas, las rocas que tienen fe, lo que te van a decir es, arrepiéntate de desobedecer a Dios. Arrepiéntete para que Dios no tenga en cuenta tus pecados. Arrepiéntate para que Dios te limpie de pecado, para que la ira de Dios, amado, no esté sobre ti, sobre tu casa. ¿Cuántas cosas están sucediendo en las casas de los cristianos? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Enfermedad, guerra, peste. Todas estas cosas se están cumpliendo, amado, pero tienen un buen propósito. Tienen un buen propósito y lo vamos a ver ahora. Es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios que está en tu vida, en tu casa. Y esto es para bien, amado. Si viene una enfermedad, está para bien. Si viene la muerte, está para bien. Entonces, es el juicio de Dios. Pero si el Espíritu te habla hoy, arrepiéntate y verás cómo Dios va a traer calma. Va a traer calma a tu casa, va a traer calma a tu vida, va a traer descanso. Pero no endurezcas más el corazón, porque va a ser peor. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amado, ¿quién podrá sostenerse sin doblar sus rodillas? En esta palabra, ¿quién podrá sostenerse sin rendirse a Dios? Sin humillarse a Dios, al Dios de la ira. ¿Quién podrá soportar? Mira, aquí dice este profeta, mira,
Y es la relación que te he estado hablando, de la venida de Jesús y el libro Apocalipsis, la ira de Dios. Todo esto tiene relación. Dice, he aquí, mira ya desde Malaquías, profeta Malaquías, dice, he aquí, yo envío mis mensajeros. ¿Quién es el mensajero? Juan. Fíjate, desde aquel tiempo, el cual preparará el camino delante de mí. Preparará el camino. ¿Y de qué forma los mensajeros de Dios están hoy en la tierra? Preparando el camino. Arrepentidos. Eso es lo que decía Juan. Ese es el camino que nosotros, que todavía tenemos ese espíritu de Juan, ese espíritu de alabado sea el Señor, ese espíritu de Juan. Alabado sea el Señor. El espíritu de Elías, mi mensajero. Porque también dice las escrituras, porque Elías vendrá antes del día grande de Jehová. ¿Me entiendes? Y el mensaje de Elías, el mensaje es que va a restaurar todo. El mensaje de Juan, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá a su templo. Nosotros somos templo. El Señor vendrá súbitamente a buscar. Dice, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto, amado? Jesús. Ese es el ángel del pacto. A quien vosotros deseáis. Vosotros. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová del ejército. Estamos hablando, amado, de la segunda venida de Jesús. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Lo mismo que estamos hablando. ¿Quién podrá soportar este tiempo de la venida del Señor? Este tiempo de la ira de Dios. Que las dos cosas son iguales. La ira de Dios y la venida de Jesús. Amado, ¿quién podrá soportar su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Estamos hablando, amado. ¿Quién podrá? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora, amado. Es Él, por eso te estoy diciendo que la guerra, la peste, todo lo que estás viendo que está pasando, es el fuego purificador de Dios, amado. Porque tiene un fin exitoso, glorioso, amado. Porque es que Jesús en su venida, amado, con esta ira, amado, con esta ira de Dios y Jesús en su venida, amado, es el fuego de Dios, que es purificador y como que nos lava, nos limpia. Somos salvos por eso, amado. Porque por el juicio de Dios, porque en su venida, amado. Por eso dice la Escritura, y encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Porque si Él no viene de esta forma, amado, porque si Él no viene con este fuego purificador, amado, no va a encontrar fe. Pero Él tiene que venir así, con guerra, con peste, con hambre. Tiene que venir así, con ese fuego de Dios, ese fuego purificador. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Estás viendo, amado? Si algunos que predican Jesús vendrá así, así como lo están predicando, amado, que no va a haber nada, no va a suceder nada, solamente recoger a su pueblo y ya. No, amado, no es así. La venida del Señor viene purificando, viene lavando, viene purificando y te lava y te... dice, aquí viene, ha dicho Jehová de veces, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Te das cuenta? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Estamos hablando lo mismo que dicen ahí en Apocalipsis. ¿Quién podrá soportar en pie en la ira de Dios? ¿Quién podrá soportar en pie en la venida de Jesús? En la segunda venida de Jesús. ¿Quién podrá soportar en pie, amado? Que no se rinda, que no se humille, amado, que no se tire de rodilla, que arrodille su corazón. ¿Quién podrá? Amado, ¿por qué? Porque las cosas que van a suceder en la tierra, que ya están sucediendo, son fuertes, hacen rendir al hombre, ¿entiendes? Lo hacen humillarse de todo corazón, amado. Y esto es un proceso que ya empezó desde ahí, desde Juan. Fíjate, te lo está diciendo aquí mismo. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Y Juan predicó arrepentimiento. Jesús predicó arrepentimiento en la primera venida. Él predicó arrepentimiento. Todavía el segundo tiempo de Jesús es el que es fuerte, amado. ¿Quién podrá soportar su tiempo de venida? Amado, el primer tiempo Jesús vino, alabado sea el Señor, y todos soportaron su venida. Inclusive lo rechazaron. Nadie se humilló, nadie lo recibió, como dice la Escritura. Amado, pero ¿quién podrá soportar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién podrá soportar con rebeldía? ¿Entiendes? Amado, porque Él es fuego, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. ¿Por qué? Porque Él vendrá, así con todo poder y gloria, como lo dice la Escritura, a salvar a los que lo esperan. Amado, porque Dios es así, inmenso en sabiduría, amado. Él sabe cómo rendirte, Él sabe cómo humillar tu corazón. ¿Quién crees tú que es Dios? No conoces a Dios, cómo Dios hace, y va a hacer que toda rodilla se doble. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Todo lo que está en los cielos, en la tierra, toda rodilla se va a doblar, amado. Los corazones, está hablando de los corazones. Abajo en la tierra, ¿qué rodilla abajo? ¿Qué rodillas en el cielo? Amado, está hablando de las rodillas del corazón, de tu alma, el centro tuyo con Dios. ¿Entiendes? Quizás tu cuerpo nunca tenga que ir hasta la muerte y no se rinda, no se humille delante de Dios. Pero por eso bajó allá abajo a predicar a los espíritus encarcelados, para ponerlos de rodillas, amado. Dice, y todas rodillas se doblaron, y todos se arrepintieron. Todos, la Biblia dice que en el nombre de Jesús, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblaron la rodilla. Por eso yo creo que cuando Él fue y predicó allá abajo a los espíritus encarcelados, amados, que habían muerto antes del diluvio, se arrepintieron todos, amados. Porque toda rodilla, no, que no, toda rodilla se doblará. Eso lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Por eso, ¿por qué? Porque el Señor en su segunda venida, amado, ¿quién podrá soportar en pie? A ver, si usted dice que alguien va a soportar en pie, usted está en contra de la palabra de Dios. Porque Él dice que toda rodilla se doblará. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. Ya entendemos el mensaje de hoy, amado. Yo creo que podamos entender qué es lo que está. Ya está la ira de Dios. La ira de Dios, como dice Romanos 1, se ha revelado de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y ahí usted puede leer ahí todo lo que está sucediendo, si no es bíblico, si no se está cumpliendo ya. Entregó a mente depravada, todo eso que dice ahí. También, amado, pues si es la ira de Dios, también está sucediendo, amado, los que se están escondiendo por causa de la ira de Dios. Escóndenos. Están gente corriendo, y eso es bueno. Eso es bueno, que la gente corra a los montes, pues Jesús lo dijo, huir a los montes cuando vea estas cosas, cuando vean la denominación desoladora en el lugar santo. Dice, huir a los montes. Entonces, los montes de Dios, amado, los montes, las peñas de Dios, esto es bueno, corre. Entonces, pues, la respuesta que te van a dar los líderes, los montes, que son montes de Dios, aquellos que son de Sión, del monte de Sión, aquellos que obedecen, aquellos que del monte Oré, aquellos que son peñas, que son rocas en la iglesia, de su fe, amado, cuando dice, bueno, tú quieres esconderte de la ira de Dios, pues arrepiéntate de tu pecado. Eso es lo único que calma, amado. Arrepiéntate de todo el corazón, para que Dios entonces tenga misericordia de ti. Esta es la respuesta que te van a dar los montes, las peñas. Escóndenos. Cuando diga, escóndenos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero de Dios. Eso te lo digo yo también. La única forma, amado, es arrepentirte de tu pecado. Esa es la única forma de escondernos, amado. Tú te podrás esconder en tu casa. Hay una pandemia, esconde en tu casa, pero no vas a escapar de la ira de Dios, amado, porque volverá, amado, volverá a atacarte la ira de Dios. Nadie, ni los hombres, los montes de este mundo, ¿de dónde vendrá mi socorro?
vendrá de los montes, dice, alabado sea el Señor. Viene de Jehová, amado, tu socorro. Confianza en Dios, arrepiéntate de tu pecado. Los montes de este mundo no te van los líderes, los reyes de la tierra, amado, no te van a guardar de la ira de Dios, amado. Ni una vacuna que te busque, ni nada de eso, amado, no te va a guardar de la ira de Dios. Solamente hay una sola vacuna, se llama arrepentimiento en Cristo Jesús. Esa es la única vacuna que nos pone a calma con Dios, amado. Nos pone a paz con Dios. Yo doy gracias por esta palabra de Dios, amado. Yo doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos está hablando, amado. Nos está hablando. Porque el día de su ira ha llegado. Ya estamos en la ira de Dios, amado. La ira de Dios por causa de la desobediencia. La ira de Dios por causa de la rebeldía, de nuestras rebeldías, amado. De nuestro pecado. Primero cayó sobre su Hijo la ira de Dios. Pero la ira de Dios está sobre toda injusticia de los hombres, no sobre su Hijo. Ya su Hijo murió, resucitó, y hay muchos que han muerto con Él y han resucitado con Él. Pero aquellos que todavía están en ese tiempo de rebeldía, de pecado, que aún no han sido perdonados sus pecados, amado. Es hora, amado. Es hora, este es el día aceptable de arrepentirte de tus pecados de todo corazón. Y darle una oración al Señor de arrepentimiento de todo corazón. No te estoy diciendo que vayas a ninguna iglesia, no vayas a ningún hombre. Es a Dios. Dice, clamar a mí y yo responderé. Y enseñaré todas las cosas ocultas, amado, que no conocéis todavía. Muchas cosas ocultas, amado. Y esto es cosas ocultas. En lo que revela el Espíritu de verdad son las cosas ocultas que el Señor nos enseña cuando clamamos a Él, solo a Él de todo corazón, amado. Yo deseo, amado, que esta palabra de hoy te haya bendecido, amado. Pero verás, amado, como pronto volverán la gente a huir a las cuevas, huir a sus casas, cuando la ira de Dios se siga derramando de los cielos, con más fuerza, con más poder, amado. Porque este es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú no te mantengas en pie, rebelde, que rindas tu corazón con todo corazón, amado. Porque hay muchos, amados, que se humillan en cuerpo carnal de rodillas, pero las rodillas de su corazón, amado, no se han doblado todavía. El Señor dice, y cuando te arrepientas de todo corazón, dice, y me buscaréis de todo corazón, y me hallaréis. Fíjate, el Señor va a hacer que tú le busques de todo corazón. Escúchame lo que te estoy diciendo. Todos nosotros le buscaremos de todo corazón. Y ahí entonces el Señor nos oirá. Nuestros clamores que hoy en día hace la gente, inclusive en las iglesias, ayunos, y Dios no oye, no responde. Porque tú no te has arrepentido de todo corazón. El día que te arrepientas de todo corazón, amado, vas a entender estas cosas. Vas a entender que Dios te está oyendo. Y Dios te está respondiendo. Y Dios te está diciendo, esto es necesario que suceda. Guerras, pestes, hambre. Y quizás tú no quieras que haya una pandemia. Tú estás rechazando todo porque no entiendes que esto es necesario. Así Jesús lo dijo. Esto es necesario. Las guerras son necesarias. Y demos gracias por eso. Pero a veces es duro dar gracias por eso. ¿Por qué? Porque no entiendes, no conoces a Dios, no conoces el proceder de Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra, amado. Y mi deseo, amado, mi palabra, para que te escondas de verdad de la ira de Dios, donde Dios quite la ira de ti, es, amado, arrepentiéndote de todo tu corazón. Reconoce tus pecados delante del Señor. Reconoce que eres pecador, que estás fallándole, que has hablado sin entendimiento, que si has enseñado alguna palabra de Dios errada. Arrepiéntate y verás lo que Dios va a hacer. Porque yo sé que el Señor es así. Yo conozco al Señor, yo también, amado, he enseñado palabra torcida, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y me mandó el Espíritu de verdad para que me guíe a toda verdad. Y no solo eso, sino que me abrió esta puerta para darte a ti la palabra de verdad, amado. Para que reciba la palabra, el amor de la verdad del Señor y no te puesto para ira. Dios quite la ira de tu casa, de tu familia, es mi deseo. Mi deseo, porque yo sé que la mano de Dios es dura, amado. El
Señor dará su pago. Y la paga del Señor, la paga del pecado, el Señor da es muerte, amado. Y la muerte viene por guerra, por peste, por hambre. Esa es la paga del pecado, muerte. Y por ese es el camino que llevas a la muerte, si no te arrepientes. De alguna forma vas a morir, pero el Señor va a hacer que te rindas. El Señor va a hacer que te rindas. Escúchame lo que te estoy diciendo. No endurezcas más tu corazón. Reconoces que has fallado con el Señor, que estás contra el Señor, eres enemigo del Señor porque amas al mundo y las cosas que están en el mundo. Eres un alma adúltera. Amado, puedes cambiar esa condición delante de Dios. Puedes ser justificado y tener paz para con Dios por medio de creer esta palabra. Yo deseo que la palabra de Dios te bendiga, amado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.